Este podcast aborda temas sensibles relacionados con la depresión y el suicidio. Si estás atravesando una situación difícil, recuerda que no estás solo o sola y busca apoyo en tu red de confianza o en líneas de ayuda especializada en tu país. En este universo de Goodbye, que es una distopía, existe en Colombia una clínica de suicidio asistido que se llama Goodbye. Hablemos de las cosas que nos importan para transformar eso en algo. El tiempo sí da respuesta, ¿no? Como en donde la desesperación está muy cerca y uno no sabe qué hacer. Cómo se resignifica el duelo, el miedo, el dolor, todas estas cosas en un producto artístico. Realmente Goodbye para mí es un sueño hecho realidad. Que a mí me hacía mucha falta eso y nos dimos cuenta que esa era una gran premisa para contar una historia. Goodbye, goodbye. La primera clínica de suicidio asistido de la ciudad. Gracias por elegirnos como su última opción. Hola, bienvenidos a Dead Talks, un podcast de Goodbye en el que hablamos de la vida, la muerte y la libertad. Este podcast se hace en el contexto de la obra de teatro Goodbye, una coproducción entre Improvisual y Círculo Colectivo que lleva ya 1 año en temporada, 2 años en temporada, en la cartelera bogotana, y que en este podcast buscamos hablar de esos temas que atraviesan de alguna manera la obra y que nos mueven hacia algún lugar. Y en este capítulo, que es el primer capítulo para quienes están escuchando este podcast, estamos con las personas que crearon esta obra. Alejandra Chamorro, dramaturga y actriz de la obra; María Paula Franchi, productora general de la obra; Emanuel Restrepo, productor ejecutivo de la obra, actor y diseñador de producción de la obra; y yo, David Moncada, que voy a estar un poco guiando esta conversación y tengo el placer de dirigir la obra de teatro. Oli. Hola. Hi. ¿Cómo están? Muy bien. Que es Goodbye, entonces dice hi. Creo que igual es importante empezar este podcast como empezaremos todos estos capítulos, y es ¿cómo están hoy? ¿Cómo se sienten hoy? ¿Nerviosos? Como a la expectativa, diría yo, de hacer esto que hace parte de un proyecto como global, ¿no? Como mucho más grande. Sí, también ansiosos. Yo creo que también la ansiedad, estaba pensando ahorita, tiene que ver con todo lo que esperamos para este momento. Es estar sentados aquí los 4, aunque pareciera que puede ser fácil, terminó siendo de mucha logística en medio de los tiempos que tenemos todos, cada uno individualmente. Sentarnos a hacer este podcast que resultó como difícil logísticamente, pero eso mismo me parece como lindo, que siempre logremos, porque a veces no se logra. Que logremos coincidir para hablar de Goodbye también me emociona. Entonces, además de como estar ansioso y nervioso, también estoy como contento. A mí me parece hermoso como que estemos logrando esto, porque de alguna manera siento que resalta la esencia creativa de esta combinación de personas, ¿no? Que llevamos ya 5 años en una colaboración que nació un poco con lo mismo que va a pasar hoy, que es hablemos de los temas que nos importan y nos atraviesan, ¿no? Y de ahí también, de alguna manera, en algún momento, surgió todo lo que se convirtió en Goodbye. Entonces quisiera un poquito arrancar por ahí, pero por si hay alguien completamente descontextualizado que no sabe qué es Goodbye y de qué estamos hablando, pues Ale, como dramaturga, ¿quieres contarnos un poquito de la obra? Sí, Goodbye es la historia de Ernesto Pérez, un hombre que sufre depresión crónica, está medicado desde hace muchos años y a pesar de su medicación no le encuentra sentido a la vida y ha intentado varias veces acabar con ella. El problema o la ironía es que tiene mala suerte y en sus intentos de suicidio ha fallado por situaciones diferentes, algunas divertidas, pues como si uno tiene un humor ácido. Y en este universo de Goodbye, que es una distopía, existe en Colombia una clínica de suicidio asistido que se llama Goodbye. Goodbye. Goodbye, goodbye. Y es el lugar Inserte cortinita. Goodbye, goodbye. en el que se puede ir para morir dignamente. Vendría a ser lo que todos conocemos en nuestro día a día como una EPS llena de burocracia, o sea, a pesar de que de pronto te atienden o te atienden, pero tienes que hacer muchas cosas para lograrlo. Entonces, en esta clínica es igual, pero al revés, es para morir. Ernesto acude ahí
y empieza a pasar papeles para lograr una muerte digna, y después de mucho papeleo solo le queda un requisito, que es un testigo. Ahí entran problemas porque su círculo casi no existe, son personas que ya se han muerto, y los que quedan no quieren que él se muera, entonces nadie le va a hacer, entre comillas, ese favor de servir de testigo. Por lo cual le pide a la secretaria que lo ha atendido durante todo ese proceso burocrático, llamada Viviana, que le sirva de testigo. Ella accede, pero le pide antes conocerse. Quiere ser un testigo real y como hacer el proceso honestamente. Y digamos que yo creo que todo esto es contexto, porque aquí empieza la historia, como dos personas diferentes, una muy optimista y otra muy pesimista, que se encuentran en el camino para conocerse y hacer una conversación entre la vida y la muerte, y al final que el público decida, porque el final es abierto, qué prevalece entre la esperanza y la desesperanza. Hay muchos temas ahí que se atraviesan, ¿no? Como lo dices, la esperanza, la desesperanza, la vida, la muerte, la opción de poder decidir sobre su propio cuerpo y vida y favorecer la muerte, o la necesidad de estar todo el tiempo buscándole sentido a la vida. Y yo quiero que atravesemos esos temas, pero que también lo atravesemos en esta charla así completamente amistosa, para ver en qué lugar estamos como con respecto a esas temáticas que son las que vamos a tocar en este podcast, ¿no? Y que el resto de capítulos los grabaremos en la previa de las funciones en temporada de Goodbye y con invitados especiales, pero que tenemos esta fortuna de estar aquí como amigos en los estudios de Iman Music, que también son amigos, ¿cierto? Y que además hacen el diseño sonoro de la obra y la música para tocar estos temas. Entonces voy a arrancar por el inicio. ¿Cuál fue el punto de partida de Goodbye? Porque de entrada esto está atravesado a nivel personal. Emma, ¿cuál fue ese punto de partida? Es particular cuando uno mira para atrás y dice como cuál es el punto de partida, porque si uno se va para atrás uno dice, pucha, es bien lejos, porque yo creo que las ideas y los proyectos pues van mucho más allá de lo que uno cree. Como que yo he pensado, después de muchas veces que me han hecho esta pregunta, como yo creo que esa idea estaba ahí germinándose hace rato, pero digamos que la historia que también nosotros nos hemos contado y como la que uno tiene más presente actual, es que yo en un momento de la pandemia, en medio de una depresión también, tuve un intento de suicidio, y a partir de ahí, en ese momento yo estaba como muy acompañado por Alejandra, que estábamos pasando la pandemia muy juntos porque vivíamos en un barrio cercano, entonces hacíamos planes juntos y nos veíamos y teníamos como ese permiso y esa cabela para vernos, que uno no se veía con nadie, pero cada uno vivía solo, entonces nos encontrábamos, y un día yo le dije como, acabo de hacer esto, acaba de pasar esto, estoy muy triste, me siento muy mal, y subí a ese edificio, era un edificio de otro amigo cercano, y pensé en tirarme. Y digamos que eso desencadena muchas cosas, que no son precisamente el Goodbye que conocemos hoy, sino que desencadena muchas otras conversaciones primero, ¿no? Como que yo siento que hubo un acompañamiento muy grande de Ale, como, listo, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Como yo, de mi parte también, era muy duro decirlo, no, digamos que no era una tarea fácil, como hoy, con lo fácil que yo lo cuento y con las veces que lo he contado, yo siento que uno se acostumbra a que puede ser así de fácil, pero eso fue un camino bien difícil. Incluso decírselo a Alejandra con toda la confianza que le tenía fue muy retador. Y Ale tuvo como, yo creo, igual también si tú te acuerdas de más cosas que yo creo que tengo más mala memoria, como que tuvo el virtuosismo de decir, listo, hagamos algo artístico a partir de esto, como, ¿qué más nos queda si nosotros somos actores y no tenemos ni plata para tener una terapia ahorita, sino hagámonos terapia nosotros mismos con arte, que es lo que sabemos hacer? Y empezamos a escribir sobre eso. Y lo primero que salió de ahí fue un corto que se llama Vacío, ¿cierto? Uh-huh. Que además ese corto es muy poderoso. Yo hoy lo miro como en qué momento hicimos esa terapia de choque, porque ese corto lo grabamos en el edificio donde pasó, donde yo me intenté tirar, y digamos que no tiene nada que ver con Goodbye. Es la historia de dos hermanos que se tiran y caen en el vacío. Ese corto lo escribió Ale. Lo escribimos juntos. Los dos, sí. Ah, bueno, yo también aporté. Así está mi memoria. Y bueno, ese corto lo grabamos allá en la terraza para celebrar además como uno de los aniversarios de Círcula. Y en esas conversaciones que teníamos sobre la muerte, que digamos que yo ya venía pensando esto, por eso digo que la idea yo creo que incluso va mucho más atrás. Yo un día le dije a Alejandra que a mí me parecía que hacía falta un lugar donde uno pudiera irse a morir
dignamente. Yo creo que esa fue como la primera premisa. Yo le decía, yo me sueño con un lugar en que uno vaya y diga como, hola, me quiero morir hoy. Y que no sea como una cosa pues ni dramática ni triste, sino que uno decía como, y yo le decía a Alejandra incluso como que uno pueda celebrar, que uno diga como hoy va a ser una fiesta, mañana ya me dieron la cita para morirme, y me quiero despedir y quiero que sea un acto y un hecho como tranquilo. Como que a mí me hacía mucha falta eso y nos dimos cuenta que esa era una gran premisa para contar una historia. Digamos que así nace como en ese primer germen de lo que podría ser Goodbye. Claro, porque es como muy bien dicho un primer germen, porque luego se hace como un corto de 15 minutos escrito que cuenta de una manera súper resumida esto de lo que estamos hablando, y ahí es cuando viene este comienzo de alianza también, que les escribimos y les decimos tenemos esta historia para moverla. Entonces entra David Moncada y María Paula Franqui en la figura de Improvisual y hacemos nuestra, no sé si fue la primera alianza. Ahí nosotros ya habíamos tenido la conversación como Por de... pandemia, cuando empezamos a hablar por Zoom. No, claro, nosotros ya estábamos haciendo álbum. Ya No, lo habíamos hecho así- incluso porque fue, creo que intentamos aplicar a convocatorias con el corto de Goodbye, creo que como a los 3-4 meses de hacer álbum. Era Claro. como el segundo proyecto. el Entonces ya Círculo como nos Improviso. Sí. había ido bien y pasamos como bien entre nosotras, decidimos, intentar con Goodbye cortometraje, que les digo, es un resumen del resumen de todo lo que es el universo de la obra. Pero si bien, claro, se empieza a ampliar el universo, entonces tú haces una propuesta de producción, tú de tratamiento, y entonces uno empieza a entender cómo puede ser esta historia, claro, corta, pero como habitarla. Lo que pasa es que no era el tiempo para Goodbye y no ganamos ninguna convocatoria nunca como una microhistoria y... Tenía que nacer en forma de obra 2 Sí. años después. Que si me dejan, yo creo que también es importante un poco contextualizar rápidamente de lo que hablamos ahorita, y es que en paralelo a esto, digamos que un poco antes también Alejandra y yo habíamos llegado a Improvisual, a ustedes dos, diciéndoles como trabajemos juntos, no sabemos en qué, pero hagamos algo, que a mí eso también me parece muy poderoso frente a todo lo que ha pasado con Goodbye y lo que ha pasado con esta alianza de Círculo Improvisual, porque fue en medio de la pandemia, viéndonos virtualmente, que era como hablemos de lo que quisiéramos hacer, porque quisiéramos viajar haciendo teatro, haciendo cosas juntos. Digamos que eso también fue un germen para esta unión, ¿no? Porque eso no nació de la nada. Entonces cuando llegó Goodbye, digamos que ya estaba esta base de unión o Sí. como de colectivo. Que además Claro. yo creo que algo lindo de esa base es justamente eso, que es como, no había como un fin específico, ¿no? No era Exacto. como tenemos que hacer esta obra, ¿no? Sino era como, yo me acuerdo que eran reuniones en Zoom de hablemos de las cosas que nos importan para transformar eso en algo, ¿cierto? Y en medio de eso fue que salió toda esta opción, lo de Sí. Goodbye, toda esta Y cuestión. siento que es chévere también saber que a veces el tiempo sí da respuesta, ¿no? Como siento que en estos temas que vamos a tratar en esta temporada, en donde la desesperación está muy cerca y uno no sabe qué hacer, en realidad hay cosas que sí con el tiempo se transforman y uno le da perspectiva y dice, por eso no tenía que ser así con esta persona, este trabajo, este proyecto, sino que había un mejor camino y también como tener paciencia, que es, no sé cómo, o sea, Sí. que alguien escriba instrucciones para tener paciencia, pero Pero después da fruto, ¿no? sí como este proyecto en nuestro caso. Me hace pensar en algo, y es que con lo que decías ahorita, Emma, de alguna manera hay como una resignificación de una experiencia personal tuya, ¿cierto? Y una experiencia en común con Ale. Hay como una resignificación de eso al tener esa valentía de vamos a transformar esto en arte, ¿cierto? Y estamos hablando de cómo surgió esta alianza entre nosotros y de cómo esas conversaciones entre nosotros 4 también es como busquemos cómo hallarle sentido a nuestra vida hablando de los temas que nos importan, y en ese buscar cómo hallarle sentido eso se resignifica en unos productos específicos. Pero siento yo que hay algo en eso que incluso lo vamos a hablar en otro de los capítulos con César López de cómo se resignifica el duelo, el miedo, el dolor, todas estas cosas en un producto artístico. Pero de alguna manera me hace a mí dudar si nosotros directamente queríamos abrir esa conversación con gente, ¿no? Era como hagamos un producto como Goodbye para que se hable de estos temas, o simplemente era como una cosa honesta de
hablemos de nuestros temas y eso dio resultado. ¿Tú qué opinas, María Paula? ¿Tú qué, o sea, qué crees que atraviesa en nuestras vidas esto? Yo creo que es precisamente eso, que al ser una cosa tan honesta de donde nace, se hace un poquito más fácil, entre comillas, lo que dice Ale, de soltarlo y de saber que no tenemos ningún control sobre eso que creamos. Porque obviamente quisiéramos hacer un montón de cosas con Goodbye y moverla, sacarla, hacer, pero precisamente como nace en un momento en que decidimos ser súper vulnerables, y acá yo creo que atraviesa de muchas maneras, voy a hablar a manera como personal, a mí Goodbye me atraviesa en todo sentido, como sentido espiritual, creativo, profesional, en muchos sentidos, y creo que coincidió en un momento de vida en que yo empecé a trabajar mucho internamente estos temas, como temas de soltar, porque creo que para mí Goodbye también se trata mucho de soltar, y miren como que la vida todo el tiempo nos está enseñando, suéltenlo, a Goodbye también suéltenlo, que siempre llega a su buen momento. Entonces yo empecé a transitar Goodbye en momentos muy confusos de la vida, como en unas sub y bajas y en unas montañas rusas emocionales muy extrañas, y yo decía, ¿por qué justo cuando estoy en temporada Goodbye? O sea, en las 2 temporadas que hemos hecho hasta ahora, depende de cuándo escuchen esto, pero o las 6, o las giras internacionales, depende de cuándo escuchen el las podcast. primeras 2, yo tuve como muchas sensaciones frente a qué significa realmente hacer esta obra, que se trata de morir o dejar morir, o las pequeñas muertes en vida, ¿no? Y esa es una pequeña muerte, por ejemplo, ahorita que Emma contaba sobre ese intento, sobre cómo Ale viene a volver una obra audiovisual, eso que le pasó a Emma, un pedacito de Manuel quedó ahí, ¿no? Y así siento que ha pasado, y lo he empezado a vivir desde que empezamos a hacer Goodbye, es dejar pedacitos míos que mueren, ¿no? Es como empezar a revivir de alguna manera siempre y a reflorecer desde otros puntos, y siento que eso es lo que más me atraviesa a mí. Por eso le digo que es en un sentido espiritual, en un sentido profesional también. He aprendido un montón, o sea, profesionalmente Goodbye para mí es un sueño hecho realidad, saber que la gente no solo se encuentra con un texto espectacular, con una actuación espectacular, dirección, todo lo que hay detrás de verdad, como decías, la música, pero además la experiencia de la gente, o sea, como llegar y que la gente se encuentre con un espacio donde se empieza a vivir, no sé si esta punta como de sensaciones pequeñitas de nostalgia, de qué está pasando, esa identificación que uno siempre busca desde el teatro, como de conectar a la gente desde ahí, y cuando salen de la obra todo cobra mucho más sentido, y cuando la gente sale, y para mí que la gente salga de la obra y tenga una pregunta, ya es demasiado. En Goodbye creo que hemos tenido mucho más que eso, pero para no hablarlo así como con modestia, digo que al menos una pregunta se genera. De hecho, me ha pasado que estoy en salas de gente que no conozco, o sea, yo soy como la intrusa, y la gente, ¿ustedes vieron Goodbye? No, ¿qué es? No, es una obra que habla sobre la depresión y habla sobre una clínica de suicidio, y se genera una discusión, y yo digo, yo tengo con eso, con que se genere eso. Yo también me he visto muy sorprendido por las conversaciones que abre, ¿no? Como que la gente va a ver Goodbye y al final no es como felicidades, qué obra linda, ¿no? Sino como que se acercan a uno también desde un lugar de me mueve este tema, me mueve esta situación emocional, me mueve esta situación de salud mental, me mueve esta situación familiar que estoy viviendo de duelo, ¿no? Como que la gente realmente empieza a abrir unas conversaciones que, así como ese día esa terraza abrió esas conversaciones entre ustedes que llevó a todo esto, la gente de repente ve a través de la obra la necesidad de abrir otras conversaciones. Y quisiera preguntarles a las 3, ¿qué conversaciones les ha abierto a ustedes estos últimos 2 años? Porque de alguna manera, algo que yo he visto que es paradójico ya en nuestra experiencia personal, es que se vuelve como este contraste entre estamos viviendo un sueño, ¿no? De repente somos un colectivo, ¿no? La palabra favorita de Manuel. Un colectivo de artistas independientes
lográndola, ¿no? Y haciendo una obra que cada vez le va mejor, que cada vez le va más, que le hablan más, que se llenan todas las funciones, que pasa de todo. Pero ya a nivel personal he visto cómo en contraste con nuestras vidas, eso también, esos temas que atraviesa la obra también nos han abierto conversaciones personales, conversaciones íntimas y procesos personales. ¿Alguna quisiera compartir algo de eso que ha abierto la obra, de esos procesos? No, pues yo estoy acá con letreros por todo lado porque siento que tengo mucho por decir. Tengo Se como está que aguantando, sí se estoy está como aguantando. aguantándome para no Papel. Si pudieran interrumpir. ver lo que está pasando. Sin embargo, antes de abordar eso, es que siento que queda un hueco en la historia, porque quedamos en que Goodbye llega a este lugar audiovisual de corto y de ahí Necesidad de qué. controlar. ¿Y ahí qué? ¿Y de ahí qué? Nada, ¿de ahí qué? De ahí cómo ¿Qué se Goodbye convierte en qué? obra. Ah. Porque creo que sí queda Ya, ese ya, hueco es que verdad. igual podemos contarlo y es como... No, pero sí, contémoslo. Pero es que es sencillo. Porque yo siento que la historia es más jugosa, es como todo lo que esto Lo que que ya estamos hablamos. hablando, sí. Pero no, lo que pasó es que no ganamos ninguna convocatoria y pues uno ya dice, manica, no tiene permiso. O sea, pues estamos intentando y no está pasando. Era tanto el desespero de lograrlo que confieso que nos adaptamos a cosas políticamente correctas para entrar dentro de categorías como que ahorita se están buscando en el Estado. O sea, cambiábamos de historia para ver si nos entrábamos. O sea, estábamos desesperados. Estábamos tan frustradas pues que ya decidimos renunciar. Y yo siento que esta palabra es muy poderosa para la temática de Talks, que es renunciar. Como decir, no, pues no se dio y se acabó el proyecto como lo conocíamos. Siempre dijimos, hay que hacerlo, aunque sea con recursos propios, pero bueno. Y en el 2023, yo empecé el año con una crisis de desempleo como máxima. O sea, yo tengo esta historia muy seguido en mi vida cada tantos años. Y esa fue ya como un pico. La de ese año, esa fue la de ese año. Ese fue la de ese año. Y entonces yo, no, marica, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Y entonces pensaba en Goodbye, pero pensaba, no, es que cuesta, que la cámara, que el sonido. Y siento que Goodbye la única manera que pueda existir es en teatro, que siento que es más asequible, que es menos costosa de hacer. Y no sé con quién, cómo, o sea, sí con Emanuel, como que en ese momento pensé como sí con Emma, porque pues la escribí para él, pero por ahora escribirla. Entonces ahí fue que decidí coger esta historia de 15 minutos y volverla una de 1 hora y media y adaptarla, porque siento que el teatro pues finalmente es un formato que es amigable. O sea, es duro de hacer, pero igual cualquiera de verdad lo puede empezar a hacer. Es ensayar en tu casa, no es como rodar. Tiene mucha más logística. Y entonces ahí la escribí, me veía con Emma cada tanto, le iba mostrando actos, le decía, ¿qué tal? ¿Te representa? ¿Sientes que sí? ¿Sientes que no? Cuando estuvimos de acuerdo con la historia que escribí, fue que ya empezamos a hacer equipo y a decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Quién creemos que debe estar en este equipo? Y pues como ya el germen había sido con el Provisual, pues era... Y además ahí también hubo un intento, Chisme. ¿no? Un intento fallido. Bueno, pero el chisme es porque el primer intento, David y María Paula tenían una relación romántica. Exacto, recién terminados. Y Estábamos en ese momento. en el primer germen, o sea, Sí, cuando hicimos cuando todo, el corto estábamos juntos. estaban Claro. juntos, viviendo juntos, marido y mujer. Y cuando yo me quedé sin Tenemos plata, chisme. ya estaban recién terminados y era muy difícil como saber cómo hacer la figura ahí. Y entonces, pero de alguna manera fluyó, lo logramos hacer y empezamos ensayos. Emanuel quiere contar el chisme entero. No, Sí, no. ya me quiere Solo, contar el chisme solo entero. quiero Yo decir no que quiero me parece hablar. maravilloso Sí, es divino. ver ahorita, hoy en día, todo lo que pasa y todos los intentos que haces para llegar a lo que... Porque uno O dice todo como, lo que ay, no no, pues pasó, un día de hecho. lo leímos, o es que no pasó, es que hicimos un intento que no pasó y dijimos, pues esperemos. Me acuerdo que nos sentamos tú y yo y dijimos, no, pues cuando Ave María Paula está complicado ahorita, esperemos. Y esperamos Y unos esperaron meses. como Sí, 7 porque la meses obra de por ahí, teatro iba a como empezar 7 meses. no cuando empezó, en el año No, 2023, mucho sino antes. en el 2022 y ni siquiera estaba escrita, pero yo dije, la escribo en un mes, tranqui. Sí. Yo tengo esa historia en la mente. Pero yo tengo una Pero cosa estaba más loca, que estaba de loca. pronto nunca lo hemos hablado, o sea, ¿Qué? creo que nunca se los he dicho y Ay, es... no, María Paula, no es el momento. Es el momento. Es el momento aquí en los No, y estudios yo de me acuerdo Imanis. que Ale en su ventana en el otro apartamento que tenías, tú escribías con marcador como tareas, como proyectos en los que estabas y en ese momento no sabíamos David y yo de Goodbye.
Y yo Goodbye llego, Teatro. claro, y yo llego a donde Ale por otra razón. Porque y estamos veo cumpliendo años y los invitamos. No, solo tú y yo veo en tu ventana Goodbye, obra de teatro. A mí se me enfrió el corazón. Yo dije, ¿cómo así? Un momento, espérense. Y ahí fue que surgió todo esto que yo no sabía, y es que Ale ya le había dicho a David que quería que dirigiera la obra. Yo nunca se los dije, pero porque Esto no igual, lo no, sabíamos. nadie lo sabía. Pero yo lo vi ahí y yo dije, eso se va a hacer. O sea, eso se va a hacer de cualquier manera y yo quiero ser parte. David y yo igual, no es como que nos dejamos de hablar. No. Simplemente, pues no, ya tenemos Improvisual, ya teníamos un hijo, no íbamos a meternos en más proyectos juntos en ese momento. Y David dijo, no, yo no quiero hacer, yo sé que Goodbye es un sueño de María Paula también, no lo voy a hacer si no está ella. Y él nos rechazó y nosotros dijimos, esperemos. A ver qué. Sí. Y ahí esperamos. Y al final, pues sí, tenía que ver todo lo de Goodbye Teatro en tu ventana y se escribió y es verdad, no la tenías escrita, tenían que sentarse a escribir, pero ustedes ya estaban montándola, o sea, Escribiéndola. desde No, antes. no, estaba- No, escribiéndola. Que yo tengo un recuerdo, proyectándola, un digamos. recuerdo muy demasiado como vívido, como claro, de estar en mi apartamento leyendo la obra, todos cuatro llorando. Ay, yo tengo La un primera video lectura, Primer de claro. eso. versión, la primer versión, yo como ya terminada, que yo siento que es el momento de arrancó esto, como que es Ay, el se me momento de- pararon todos los pelitos porque Sí, yo hace como- muy poquito encontré ese video en mi Yo celular. no sabía que había video. Yo los grabé a ustedes tres y es una lectura de ustedes una dos lectura. en tu casa. Ajá. Y yo estoy en tu sofá y los grabo y yo me acuerdo que yo decía, esto es oro. O sea, esto que vamos a hacer, no sé cómo, pero además después de tantos intensos fallidos. Lo Claro, que esa decimos. lectura tiene detrás mucha historia. Mucho. o sea, Claro, y yo pensaba, porque como la obra igual, no, o sea, no cambia en temas fundamentales, pero se abre todo el universo, todo. Yo decía, y si no les gusta, si lo que les gustaba era lo corto. O sea, también había como mucha vulnerabilidad y miedo de que esto que se había abierto a explorar ya no tuviera sentido para ustedes. Y que dijeran, no, Goodbye no es una obra, Goodbye es un corto. ¿No? Igual yo también tenía ese miedo, por ejemplo. Es que fue Igual todo. yo creo que ese día fue como de cabeza, ¿no? Porque yo también tengo esa imagen de los cuatro, así como en lágrimas, En como lágrimas. que acaba de pasar, que acabamos de leer, ¿no? Fue muy hermoso. Y Sí, de yo ahí- todavía, después de 20 funciones, yo todavía lloro con Goodbye. Yo también. Que eso es parte de devolviéndome otra vez. Ya, o sea, ya Sí, casi entonces, vamos Si hacia la mano adelante. nos permite volver a la pregunta. Yo ya sí. No, ya- pero es que ya la sí. gente entendió la historia. Es que miren todo esto que Pero hablamos. faltaba Pero sí es chisme, importante. faltaba el chisme. Pero entonces también. mira que sí lo podemos conectar, porque entonces desde ese punto, ¿cierto? Desde ese punto, esa primera lectura de Todos llorando en la sala de Manuel, a hoy han pasado muchas cosas. Goodbye, goodbye. Esta conversación fue tan interesante que nos tocó dividirla en dos partes. Escucha la segunda parte en el siguiente capítulo de Goodbye, el podcast.